¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre resolución de pruebas técnicas para juniors. Específicamente veremos el problema del palíndromo, que consiste en evaluar si una palabra se escribe igual al derecho y al revés. Pero, ¿qué son las pruebas técnicas? Bueno, prácticamente son exámenes de múltiples problemas que evalúan la capacidad de un programador para la resolución de problemas, evaluando sus hard skills, que son sus habilidades codificando, y también evalúan muchísimo lo que son sus soft skills, que son las habilidades sociales y las habilidades interpersonales que posee un programador para desarrollarse en su ámbito, es decir, su capacidad de resolver problemas y también la capacidad de manejo del estrés. Lo resolveremos en dos lenguajes de programación distintos, tanto C como C++. Nos decantamos por estos lenguajes de programación, puesto que aquí se puede ver muchísimo más ejemplificado toda la algoritmia que está detrás de la resolución de problemas de este tipo, ya que si bien puedes utilizar librerías y programas hechos en Python o hechos en JavaScript que te proporcionan una tonelada de herramientas y de métodos para manipulación de strings, bueno, esto no representa a grandes rasgos tu capacidad de resolver un problema. Si bien puedes resolverlo de forma muy sencilla, para un entrevistador representa muchísimo más que tú seas capaz de entender qué hay en el fondo de esos métodos, ¿ok? Que no simplemente los apliques sin pensarlo. Para un entrevistador vale más que tú sepas y que conozcas qué hay en el fondo de esos métodos. Ya en tu trabajo del día a día podrás aplicar esos métodos y esos lenguajes de programación. Sin embargo, en una primera instancia, es bueno que demuestres que tú tienes la capacidad de abstraer problemas y de codificarlos de forma muy eficiente. Primero que nada, vamos a comenzar creando una función que se llame toLower, que nos va a retornar un string. Y para eso necesitas saber forzosamente qué es el código ASCII y para qué te sirve. También es importante que le des una leidita a lo que es las librerías estándar del lenguaje de programación C. En este caso, solamente vamos a utilizar una función que va a retornarnos la longitud del arreglo en específico. Y como puedes ver, las letras están bien definidas en el código ASCII en un intervalo cerrado de números. En el caso de las mayúsculas es entre 65 y 90 y para las minúsculas es de 97 a 122. Son datos que tú tienes que conocer previos a una entrevista técnica, puesto que en muchas de ellas no te dejan acceder a internet ni tampoco a herramientas como lo puede ser inclusive hasta un editor de código personalizado como lo es Visual Studio Code o un IDE, ya que esos ya tienen muchísimas herramientas que te ayudan demasiado en caso de que estés cometiendo algún error. Generalmente te van a poner una aplicación que ellos ya tienen para visualizar tu código en tiempo real, y esas aplicaciones también suelen bloquearte otras ventanas o acceder a otras funcionalidades. Vamos a crear primero que nada la instanciación de size, utilizando size_t como tipo de dato, que simplemente es el equivalente a un onSignedIn que se utiliza comúnmente para identificar los tipos de datos para longitud de arreglos de datos. ¿Ok? Eso de tipos de datos más avanzados dentro de C ya lo hemos abordado en videos pasados y te recomiendo que lo veas para entender más a fondo todo esto. Y utilizando la función stringLength obtuvimos la longitud de dicho string. Y utilizamos otro método que ya hemos visto también a fondo en este canal, que es el Memory Allocation de C, para crear arreglos de forma dinámica en la memoria heap. Como ya mencioné, te recomiendo que veas videos en este canal donde ya hablamos más a fondo de todo esto. Y ahora simplemente vamos a imprimir nuestro string de datos para verificar que esté funcionando correctamente. Y hacemos un return correspondiente de lo que es el string que estamos recibiendo como argumento. Muy bien, también podemos imprimir lo que es el tamaño de nuestro arreglo, imprimiendo simplemente el valor de size. Como ya mencioné, size está guardando un valor de dato numérico que no puede almacenar datos menores que 0. ¿Ok? Esa es la función principal de size_t, que almacena datos que no son menores que 0. Ahora bien, creamos en nuestra función main un nuevo string con memory allocation, o mejor dicho, con memoria dinámica. Y le vamos a asignar lo que nos retorne toLower, que es nuestra función que va a normalizar propiamente nuestro string. Y te estarás preguntando por qué necesitamos normalizarlo. Bueno, mira, aquí tuvimos un pequeño error. Simplemente nos faltó una T en el printf. Venimos y lo corregimos. Y ahora sí, volviendo al punto de por qué debes de normalizar la palabra. Bueno, si analizas, oso es un palíndromo, ya que se escribe igual al derecho que al revés. Sin embargo,
C y lenguajes de programación a fondo son sensibles tanto a mayúsculas como a minúsculas. Por lo tanto, al evaluar si la O minúscula es igual a la O mayúscula, el lenguaje de programación te va a retornar falso, ¿ok? Podemos manipular también los rangos de acceso, dependiendo de cuánto queremos acceder del string o no, variando los parámetros de size. Muy bien, como ya mencioné, eso es importante porque necesitas normalizarlo, tanto para lowercase como para uppercase, que simplemente es convertirlo tanto a minúsculas como a mayúsculas, ¿ok? Muy bien, como podemos ver, ya imprime correctamente oso y también imprime la longitud de ese string, que es propiamente 3. Ya no necesitamos imprimir esos datos, ya los conocemos de antemano, y ya vimos que hace la conversión, o mejor dicho, ya vimos que hace la extracción del string de forma correcta. Ahora vamos a hacer la conversión a letras minúsculas, para normalizar todo lo que es nuestros datos de trabajo. Vamos a evaluar propiamente si nuestro carácter en específico está en un rango numérico, es decir, si es mayor o igual que 65 y es menor o igual que 90. Eso nos indicará a nosotros que esta letra es forzosamente una letra mayúscula. Como puedes ver en base al código ASCII, las letras mayúsculas se encuentran entre 65 y 90. Esa herramienta también te puede permitir a ti validar los inputs de tus aplicaciones. Es decir, si tú estás pidiéndole a un usuario que únicamente te digite números, puedes evaluarlo con los rangos numéricos del código ASCII para que no te metan caracteres especiales o datos numéricos donde no quieres que estén estos datos numéricos. Y también así es como funcionan muchas calculadoras evaluando lo que son strings de datos. Simplemente separan los operadores que tú puedes escribir en una calculadora, como el más, como el por y demás, pero conservan los datos numéricos, ¿ok? Ahora bien, en nuestro nuevo string que hemos declarado, le vamos a asignar el valor de string en i más 32. ¿Por qué 32? Bueno, si le sumas a un dato numérico en el código ASCII 32, específicamente dentro del rango de las letras mayúsculas, podrás ver que la única diferencia que hay entre las mayúsculas y las minúsculas es de 32. Entonces, simplemente le sumas el 32 y ya quedó la conversión. Ahora bien, si la letra y es de por sí una letra minúscula, que es entre 97 y 122, bueno, crearemos una instancia dentro de nuestro nuevo string, ya que estamos creando una copia per se del string de datos que vamos a retornar. Muy bien, ya la función ha quedado y ahora simplemente tenemos que retornar lo que es nuestro nuevo string de datos. Y podemos imprimirlo también en la función main, imprimir propiamente lo que es la salida de la función toLowerCase. Y utilizando el identificador %s, podemos acceder a esta variable, imprimirla sin necesidad de un bucle for. Como puedes ver, ha funcionado correctamente, aún imprime la longitud de nuestro arreglo, pero también imprime correctamente lo que es el lowercase. Corramos la impresión de la longitud y vemos que ya no funciona propiamente lo que es nuestra función. Ahora bien, vamos a comenzar, ahora sí, a resolver el problema del palíndromo, que es muy pero que muy sencillo. Simplemente tienes que crear un bucle for con la estructura correcta para que itere tu arreglo en dos direcciones distintas, es decir, desde el principio hasta el final y desde el final hasta el principio, pero ya con tus datos normalizados. Inclusive te voy a poner una analogía muy burda, que si bien no es exactamente lo mismo, pero sí es algo parecido. Cuando tú estás trabajando en una posición como científico de datos, no puedes trabajar con los datos en bruto que adquieres de una base de datos o que obtienes del web scraping, sino que necesitas normalizarlos, necesitas también limpiar los datos basura. Por ejemplo, en el caso de la astronomía, en la página web oficial de la NASA, que te proporciona información de múltiples planetas en sistemas lejanos, por ejemplo, puedes acceder a información sobre qué planetas han sido descubiertos con la cadencia de la estrella que están orbitando. Es decir, tú puedes detectar si hay un planeta variando el brillo de una estrella en específico. Sin embargo, algunos planetas cuentan en algunas de sus características, o mejor dicho, en algunas columnas de su registro, con tipos de datos not a number, es decir, datos que no funcionan. Por lo tanto, tú tienes que filtrarlos y dropear esas filas en específico. Muy bien, eso es un proceso dentro de la ciencia de datos, limpiar y normalizar tus datos para posteriormente generar modelos de Machine Learning que te permitan procesarlos y también hacer predicciones de ese modelo que tú has creado. En este caso, si bien no es exactamente lo mismo,
sí estamos haciendo un proceso similar, ya que no estamos trabajando con los datos en bruto como nos lo va a proporcionar el usuario, sino que también estamos normalizando dicho problema para trabajar de una forma eficiente con el código. Muy bien, ahora utilizando el comma operator después de ese paréntesis, como podemos ver, inicializamos un bucle for exactamente igual que lo tenemos arriba, con la única diferencia que ahora y comienza con el valor de size, lo cual es incorrecto, porque ahorita lo veremos, ¿ok? No te preocupes por eso, y también inicializamos una variable j con el comma operator, que te permite instanciar y declarar múltiples variables en una misma línea de código o realizar varias operaciones en una misma línea de código. Como puedes ver, inicializamos la variable j igual a 0, y mientras que i en cada iteración va a irse decrementando, j se va a ir incrementando. Eso es lo que te permite a ti iterar tu arreglo de datos de forma contraria. ¿Ok? Aquí, como puedes ver, si bien size es correcto que es 3, no podemos inicializar el bucle en 3, ya que recuerda que los arreglos de datos están basados en una base 0, es decir, que el primer elemento siempre va a ser 0 y que el último elemento siempre va a ser n-1, en este caso size-1. Como puedes ver, ya tenemos correctamente todos los índices de nuestro arreglo de datos, comenzando desde el final hasta el principio, con los índices 2, 1 y 0. Muy bien, ahora comprobemos lo mismo, pero para el caso de j. El caso de j va a ser inverso, es decir, va a comenzar en lo que es el 0 y va a terminar en el 2. Lo imprimimos simplemente para que tú puedas ver y confirmar correctamente que esto funciona así. Ahora bien, venimos aquí y simplemente ya no necesitamos hacer esta comparativa, sino que vamos a hacer la comparativa propiamente de evaluar si una posición, o mejor dicho, un carácter en específico de nuestro arreglo es distinto a su contraparte en la otra parte del arreglo. Es decir, imagínate que vamos tomando los extremos y nos vamos acercando poco a poco hacia el centro. Muy bien, si los datos no coinciden, es decir, no son los mismos en cada iteración, significa que tu palabra no es un palíndromo, porque ya hay una letra distinta en tu arreglo, o hay una parte que es distinta, por lo tanto no va a ser un palíndromo. Y retornamos 0. Estamos utilizando un tipo de dato entero, ya que en C no existe por defecto, o mejor dicho, no existe el dato primitivo de tipo booleano. Esos datos se manejan específicamente con el 0 y con el 1. El 1 para true, el 0 para false. Si bien existe la librería bool, donde puedes incluir este tipo de dato, es exactamente lo mismo trabajar con el 1 y con el 0. No tienes ningún tipo de problema. Y como podemos ver, por ejemplo, las comparativas va a empezar string en 2, es distinto de string en 0. Si esto es verdadero, va a retornar entonces false. Lo cual ya podemos evaluar próximamente dentro de lo que es nuestra función main. Simplemente verificando si palíndromo es verdadero, lo colocamos simplemente dentro de un if. Venimos aquí y simplemente creamos la estructura correspondiente para evaluar si nuestra palabra es un palíndromo o no lo es. Evaluamos la variable es palíndromo y en caso de ser verdadero ni siquiera tenemos que hacer la comparativa si es igual a 1. Simplemente if ya sabe que si es 1 ya es verdadero. Entonces solamente con un printf le indicaremos a nuestro usuario que su palabra es en efecto un palíndromo. Caso contrario, crearemos la instancia de un else para indicarle que su palabra no es un palíndromo. Borramos algunas secuencias de escape para formatear mejor nuestro código. Ahora nada más le informamos al usuario que su palabra no es un palíndromo. Muy bien, prácticamente nuestro problema ya está resuelto. Sin embargo, podemos mejorarlo en muchas instancias. Por ejemplo, la palabra que le pasamos como argumento a nuestra palabra to lowercase es oso. Y también es la misma palabra que le estamos pasando a nuestra función palíndromo. Y como puedes ver, la palabra oso en efecto es un palíndromo. Sin embargo, para modificar qué palabra queremos evaluar, tenemos que venir al código fuente y no podemos hacerlo de forma dinámica interactuando con el programa, o mejor dicho, el programa no interactúa de forma explícita con nuestro usuario más que para hacer outputs. Por lo tanto, podremos mejorar el código dentro de un momento para agregar inputs y poder tomar la entrada estándar del usuario.
Como podemos ver, el lowercase es agua, correspondientemente pusimos agua empezando con mayúscula. Y pues si lo analizas, agua no es un palíndromo, no se escribe igual al derecho y al revés. Y como pequeño paréntesis, te voy a dejar aquí abajo en la descripción todo lo que es el código ASCII y las librerías estándar de C, para que puedas estudiarlas. Si es que eres una persona nueva en este lenguaje de programación, siempre será bueno que tú conozcas todas estas herramientas que están a tu alcance para desarrollar tu algoritmia y tu capacidad de resolución de problemas, puesto que, como ya mencioné, en las pruebas técnicas, si bien se evalúa esa capacidad que estamos mostrando aquí para resolver un problema con código, también es muy importante que tú demuestres capacidades sociales, capacidades que demuestren que puedes trabajar en equipo, que manejas bien tu estrés, que manejas bien la frustración. Es porque algunas personas, yo lo he visto personalmente en entrevistas técnicas, que se frustran muchísimo a la hora de estar mostrando su código y que eso les provoca que no resuelvan bien el problema. Pero un correcto manejo de dicho estrés hace que la persona pueda retomarse y pueda también resolver el problema al final. Muy bien, para generar ese problema un poco más dinámico, vamos a declarar con define una variable, una constante simbólica, max. Y vamos a inicializar nuestra variable string como un arreglo de caracteres. Propiamente es así como se generan de forma más básica un arreglo de caracteres o un string. Y mediante scanf vamos a guardar el valor que nos digite el usuario dentro de dicha variable. Y con printf vamos a imprimirla previo a trabajar con ella. Y sin olvidar que para el caso de scanf tenemos que pasar el operador unitario ampersand para asignar la referencia en memoria, ¿ok? Y como podemos ver, digitamos oso y genera perfectamente las instancias y nos dice si es un palíndromo o no es un palíndromo. Muy bien, vamos a darle un poco más de dinamismo y vamos a interactuar un poco más con el usuario, pidiéndole de forma explícita que nos digite lo que es la palabra que él desea convertir, o mejor dicho, analizar si es un palíndromo o no. Venimos aquí y ahora ya nos pide que digitemos la palabra y funciona a la perfección. Nos dice que es un palíndromo, que no es un palíndromo y también hace la conversión a lowercase. Eliminamos este pequeño espacio para que el código se siga viendo a la perfección y perfectamente formateado. Sin embargo, como puedes ver, aquí tenemos un pequeño bug, ya que estamos declarando lo que es la palabra string de forma de array. Sin embargo, ambas de nuestras funciones trabajan con memoria dinámica. Si bien son equivalentes los strings con los punteros, en algunas situaciones, como en esta, no trabaja de la mejor forma posible. Por lo tanto, no está trabajando como debería nuestro problema, ¿ok? Específicamente también aquí tenemos un pequeño error, que es que no estamos transformando propiamente lo que es nuestra palabra a lowercase. ¿Ok? Si lo de transformar los datos al mismo tipo de dato, como ya mencioné, si bien lo que es la declaración de tipo arreglo es equivalente a un puntero, yo personalmente te recomendaría, por ejemplo, en este caso, nos está dando un error. Estamos tratando de asignar un tipo de dato puntero a un tipo de dato array, que es lo que nos está retornando ese error en C++. Por lo tanto, yo te recomendaría personalmente que si has decidido trabajar en tu pequeño proyecto o en la resolución de un problema en específico con memoria dinámica, te mantengas trabajando con memoria dinámica. Si has decidido utilizar las funciones más simples, o mejor dicho, las más clásicas en C, bueno, continúa con ese flujo de trabajo y declara en todas tus funciones que vas a recibir un arreglo de caracteres. O si has declarado que vas a recibir solamente punteros, bueno, haz lo correspondiente, ¿ok? Y como puedes ver, digitamos oso y hace la conversión correspondiente a lowercase y nos presenta las respuestas, ¿ok? Sin embargo, aquí también tenemos otro pequeño bug. Simplemente es el orden en el que estamos colocando lo que es las instancias de nuestras funciones. Tenemos que inicializar primero la conversión a lowercase antes que la comparación para palíndromo, ¿ok? Simplemente es intercambiar ambas líneas de código. No hay ningún tipo de problema. Por ejemplo, int es palíndromo, tendría que ir abajo de str igual a lowercase. Sin embargo, pues son problemas mínimos que también te pueden pasar en una entrevista técnica. No te preocupes por eso. Siempre y cuando lo sepas manejar de una forma eficiente, no vas a tener ningún tipo de problema, ¿ok? Ahora bien, pasemos a otro lenguaje de programación, como lo es C++. Aquí vas a tener muchísimas más facilidades
para trabajar con este problema que con las que tuviste en C. ¿Ok? Simple y sencillamente con la manipulación del string tienes más métodos y más funciones en específico que, si bien no te hacen todo el trabajo, te ayudan bastante en cuestiones de sintaxis y en cuestión de acceso a los datos. Comenzaremos primero que nada creando la estructura básica del programa en C++, haciendo solamente dos includes, el include del IOStream y el include de la librería string del estándar. Generamos lo que es nuestra función main. Dentro de ella podemos colocar void o podemos colocar los parámetros argc y argv. Muy bien, ya creada la estructura de nuestra función main, aquí sí podemos utilizar por default, ya dentro del lenguaje, el tipo de dato primitivo de bool. Es decir, ya podemos utilizar la palabra reservada true y la palabra reservada false. Y aquí, simple y sencillamente, vamos a recibir como argumento un string del estándar, ¿ok? Y aquí abajo generamos lo que es el cuerpo de nuestra función. Vamos a utilizar una herramienta que vimos en videos pasados, específicamente en un short que tienes aquí en el canal, que es la sintaxis del for each que tiene las nuevas versiones de C++, específicamente después de la versión C++ 11, que te proporciona una interfaz muchísimo más sencilla para iterar los datos de un iterable. Es decir, si tú quieres recorrer todos los elementos de un arreglo de datos, de una estructura tipo vector o de una estructura tipo map, o cualquier estructura de datos que sea una lista, por así decirlo, o una pila o una cola, bueno, puedes hacerlo de una forma muy pero que muy sencilla con el la nueva sintaxis que te proporciona C++. Ok, aquí simplemente vamos a crear char y vamos a utilizarlo como referencia con el operador ampersand. Y vamos a recorrer propiamente lo que es el string. Eso hace que también podamos modificar accediendo a las direcciones de memoria de la variable C. Al recibirlo como una referencia de memoria, podemos modificarlo directamente dentro de lo que es el string. Y no necesitamos crear aquí ningún tipo de copia, ¿ok? Ahora bien, solamente hacemos exactamente la misma evaluación de si está en un rango en específico, el rango de las mayúsculas en el código ASCII. Bueno, aquí simplemente vamos a hacer la conversión que ya vimos, que es sumarle a C 32 para que se convierta a minúsculas. Y eso simplemente lo hacemos, como ya mencioné, como lo estamos pasando como referencia, podemos modificarlo de forma directa. Por lo tanto, C con más igual 32 se le asigna el número correspondiente. Si no está en este rango, significa que es una minúscula o es otro carácter en especial y lo podemos dejar tal cual como está. Y como puedes ver, ya no requerimos inclusive de una función externa para normalizar nuestros datos. Simplemente en unas 5 líneas de código pudimos hacerlo de una forma mucho más sencilla. Eso que estamos considerando la última llave como una línea extra de código, ¿ok? Muy bien, ahora solamente imprimimos la palabra en minúsculas para que podamos ver el comportamiento de este bucle for y que puedas ver que es muchísimo más sencillo de implementar, ¿ok? Ahora hacemos el return correspondiente de la palabra reservada true para que no nos dé ningún tipo de error. Y también interactuar con el usuario aquí es muchísimo más sencillo, instanciando un tipo de dato string que se va a llamar palabra, el cual inicializamos como un string vacío para que no guarde basura. Simplemente le pedimos al usuario con un cout que digite una palabra. Muy bien, ahora con el stdcin la podemos guardar en la variable palabra de forma muy pero que muy sencilla. Mandamos a llamar a lo que es nuestra función palíndromo y aquí podemos generar correctamente todo lo que estamos trabajando. Nos pide que digitemos una palabra, vamos a digitar justamente palabra y como puedes ver convierte correctamente la palabra a minúsculas sin ningún tipo de problema. Muy bien, ya no necesitamos esa línea de código. Ahora bien, vamos a obtener nuevamente lo que es el tamaño de nuestro string. Puedes guardarlo en una variable de tipo sizeT, que igual vamos a llamar size por comodidad. Sin embargo, también lo puedes usar de forma directa dentro del bucle for sin necesidad de instanciar nuevas variables. En este caso lo hacemos para que sea un poco más explícito y que no estemos utilizando estructuras o declaraciones un poco más complejas dentro del bucle for. Y aquí dentro de este bucle for haremos exactamente lo mismo.
Como ya sabemos que size es equivalente a 3, por ejemplo, para el caso de oso o el caso de cualquier palabra va a ser exactamente ese tamaño, pero como son arrays en base 0, no podemos tomar todos los valores desde el 0 hasta ese número, sino es desde 0 hasta n-1. Y también utilizando el comma operator vamos a declarar e inicializar la variable j y vamos a crear exactamente la misma estructura y la misma comparación que vimos en el lenguaje de C. Ok, aquí también tuve un pequeño typo, simplemente olvidé declarar la variable j igual a 0, pero pues sí la estoy utilizando un poco más adelante. Como ya mencioné, son errores muy pero que muy comunes a la hora de programar. No tienes por qué alarmarte por cosas como esta, son cosas muy pero que muy sencillas, y mientras que no tumbes producción, no va a haber ningún tipo de problema, ¿ok? Ahora solamente comparamos propiamente lo que es string en la posición int con la posición j. Si son distintos, bueno, hacemos el return correspondiente de lo que es false. Y aquí quiero aprovechar para hacer un pequeño paréntesis y pedirte que comentes y le des like si este video te va gustando hasta este punto. Y que también comentes próximamente los algoritmos que quieres que veamos en este canal, o también qué tipo de pruebas técnicas deseas que analicemos en este canal. Ya sean pruebas para junior, como lo puede ser la prueba del palíndromo, como pruebas un poco más para personas de tipo de rango mid o de rango senior, que quieras ver la resolución completa en este canal con lenguajes como C o C++, o inclusive Java. Si bien también podemos programarlo en lenguajes como Python, yo siempre seré partidario de que lo hagas en lenguajes como C o como C++, para que entrenes mejor tu algoritmia y tu capacidad de resolver problemas. Muy bien, ahora simplemente evaluamos si la variable que nos retorna palíndromo es verdadero o falsa. Y simplemente con un cout le indicamos al usuario si su palabra es o no es un palíndromo. Muy bien, colocamos las últimas secuencias de escape y finalizamos. Una vez que ejecutamos el código nos va a dar este pequeño errorcito que es la no declaración y también la no inicialización de lo que es la variable j, y también por utilizar el comma operator de forma indebida. Como puedes ver, aquí nos genera los errores correspondientes, así es que es tan sencillo como venir y declarar la variable j igual a 0, el punto y coma correspondiente, y ya no nos va a generar ningún tipo de problema. Como puedes ver, tardamos aproximadamente la mitad del tiempo en generar el mismo algoritmo en C que lo que tardamos en C. Y eso es por la capacidad de manipulación de los datos que tiene cada lenguaje de programación. En lenguajes como Python no hubiéramos tardado más de 3 minutos en implementar este algoritmo. Muy bien, espero que este video te haya gustado, te haya servido para analizar qué tipo de pruebas son las que se somete un programador junior, que puede ser que ingrese a una beca, como puede ser la beca de estímulo de formación de investigadores BEIFI del Instituto Politécnico Nacional, como puede ser un puesto de trabajo sencillo, ¿ok? Para juniors próximamente, o por ejemplo para personas que recién han egresado de su carrera. Cabe mencionar que esta no es la única prueba técnica a la que te podrías enfrentar en una entrevista de trabajo, sino que esta es una de las muchas que te pueden proponer en la entrevista de trabajo, que es importante que conozcas qué tipo de pruebas son para que sepas cómo prepararte correctamente para estas pruebas. Espero que este video te haya gustado y te haya servido bastante. Dale a like si ha sido así y nos vemos en un futuro video. Hasta pronto.